El ganadero moría en el desierto, hasta que una mujer apache susurró, «Tengo la medicina». El sol estaba en lo más alto del cielo y quemaba con fuerza sobre el desierto. Juan, el ganadero, avanzaba con paso lento, arrastrando sus botas sobre la arena caliente. Sus ojos, entrecerrados por el brillo del sol, apenas podían distinguir el horizonte. El calor era insoportable, y su cuerpo comenzaba a sentir los efectos de caminar horas bajo aquel cielo abrasador. Cada respiración era pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de fuego. Sus manos, secas y agrietadas, se aferraban a las cuerdas que guiaban a su ganado, animales que también sufrían con el calor. Ellos se movían con lentitud, casi arrastrando los pies sobre la arena, y Juan sentía que cualquier paso podía ser el último si no encontraba sombra o agua pronto. Desde temprano esa mañana, todo había sido un desafío. El viento levantaba nubes de polvo que se metían en los ojos y la nariz, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Juan recordaba los consejos de su padre, nunca subestimes el desierto. Es hermoso, pero también puede ser cruel. Ahora entendía sus palabras con cada gota de sudor que recorría su frente y cada latido de su corazón acelerado. Su garganta estaba reseca, y la boca le dolía de tanto intentar humedecerla con saliva. El agua que llevaba en su cantimplora se había acabado hacía horas, y no había ningún arroyo ni charco a la vista. La desesperación comenzaba a crecer dentro de él, una sensación que mezclaba miedo y cansancio extremo. Juan tropezó con una roca escondida bajo la arena. Cayó de rodillas y sintió cómo su cuerpo le pedía detenerse, como cada músculo gritaba por descanso. Miró a su alrededor y vio solo la vasta extensión de arena y rocas, sin fin a la vista. No había árboles, ni sombra, ni señales de vida humana. Su respiración se volvió más pesada, y por un momento pensó que no podría levantarse de nuevo. El sol caía sobre su espalda y la piel quemada comenzaba a dolerle como si tuviera pequeñas brasas encendidas. Cada paso que intentaba dar era un recordatorio de su fragilidad. El ganado, aunque instintivamente seguía moviéndose, también empezaba a mostrar signos de debilidad. Los animales bajaban la cabeza, jadeando, buscando cualquier señal de humedad que pudiera salvarlos. Juan intentó guiarlos, pero apenas tenía fuerzas para levantar el brazo y señalar el camino. Sentía que la desesperación se apoderaba de él, y por primera vez en su vida, el hombre fuerte que siempre enfrentaba los desafíos con orgullo, se sintió pequeño y vulnerable ante la inmensidad del desierto. Pensó en su familia, en la casa que lo esperaba, en los animales que cuidaba con tanto esfuerzo. Se preguntó si alguien sabría que estaba perdido, si alguien vendría a buscarlo, o si simplemente desaparecería allí, entre la arena y el sol. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se sentía como una hora, y cada paso como un esfuerzo sobrehumano. Juan se sentó en la arena, tratando de recuperar el aliento, pero incluso eso era difícil. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, y su cabeza daba vueltas. Miró al cielo y el sol brillaba como una bola de fuego que parecía querer derretirlo. Cerró los ojos un instante y recordó momentos de su vida que nunca había valorado, las risas con amigos, las charlas con su padre, el aroma del campo después de la lluvia. Todo parecía tan lejano, tan imposible de alcanzar en ese instante. A pesar del miedo y la fatiga, Juan sabía que no podía rendirse. Se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas temblaban y sentía que podía caer en cualquier momento. Tomó aire profundo, aunque el aire caliente le quemaba la garganta, y siguió caminando. La arena crujía bajo sus pies, y cada paso era una lucha contra el cuerpo que le pedía detenerse. Se concentró en avanzar, un paso tras otro, repitiéndose que debía sobrevivir, que aún había una posibilidad de encontrar agua y sombra. Su mente se aferraba a ese hilo de esperanza, pequeño pero suficiente para mantenerlo en movimiento. Horas pasaron y el sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte. La temperatura bajaba un poco, pero el cansancio de Juan era tan profundo que apenas lo sentía. Sus fuerzas flaqueaban y la visión se le nublaba.
Se apoyó en una roca y por un momento creyó que el mundo desaparecía a su alrededor. Escuchó su propio corazón, fuerte y rápido, y un miedo profundo se apoderó de él. ¿Y si nadie lo encontraba? ¿Y si el desierto se lo llevaba sin que nadie lo recordara? En ese instante de agotamiento absoluto, algo llamó su atención. Lejos, muy lejos, vio una sombra que parecía moverse entre las dunas. No estaba seguro si era su mente cansada jugando trucos o si realmente alguien estaba allí. Sintió una mezcla de miedo y esperanza. Podría ser un peligro, sí, pero también podría ser su salvación. Juan reunió las pocas fuerzas que le quedaban y comenzó a caminar hacia aquella sombra, guiado por el instinto y por un deseo intenso de vivir. Cada paso era doloroso, cada movimiento un esfuerzo, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Mientras se acercaba, la figura se definía mejor. Era una mujer, vestida con ropa que parecía antigua, sencilla y hecha de materiales naturales. Su andar era seguro y calmado, como si conociera cada centímetro de aquel desierto. Juan apenas podía hablar, pero logró balbucear un saludo débil. La mujer lo miró con ojos tranquilos, evaluando su estado sin prisa. En ese instante, Juan comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, que tal vez había encontrado la ayuda que necesitaba. La figura se acercó lentamente y, con voz suave, susurró palabras que resonaron como un alivio en su corazón agotado: «Tengo la medicina». El sonido de esas palabras hizo que algo dentro de Juan se moviera. Una chispa de esperanza surgió en medio de su desesperación. Sintió que podía aferrarse a la vida un poco más, que tal vez todavía había un camino de regreso a la seguridad. Aunque estaba débil y mareado, sus ojos brillaron por primera vez en horas. No sabía cómo, ni por qué, pero esa mujer tenía la llave para sobrevivir. Y por primera vez, se permitió creer que podía vencer al desierto. Juan apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban como hojas secas bajo el sol, y cada respiración era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderse en el desierto para siempre. La mujer, que parecía moverse con la tranquilidad de alguien que conociera cada rincón de aquel lugar, se acercó lentamente, observándolo con ojos llenos de calma y decisión. No dijo mucho al principio, solo lo miró, evaluando cada gesto, cada señal de fatiga, cada señal de peligro. Juan sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Nunca había visto a alguien así, alguien que pareciera tan seguro en medio de aquel mar de arena. «¿Quién eres?», murmuró Juan con voz débil, casi un suspiro. Sus labios se sentían secos como pergamino, y cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. La mujer no respondió de inmediato, solo señaló hacia una pequeña sombra entre las rocas, un lugar donde el sol no golpeaba directamente. Juan intentó seguirla, aunque cada paso parecía un desafío imposible. Sus botas se hundían en la arena caliente, y la fatiga lo hacía tambalear. Pero había algo en la manera tranquila de la mujer que le hacía confiar, aunque fuera un instante, y eso era suficiente para mantenerlo en movimiento. Mientras avanzaban lentamente, Juan notó los detalles que antes no había podido percibir. La mujer llevaba una vestimenta de tonos tierra, sencilla pero resistente, con símbolos que parecían contar historias de generaciones pasadas. Sus movimientos eran precisos, cada paso calculado, y parecía conocer cada piedra y cada duna. Juan se preguntó cuánto tiempo habría pasado en aquel desierto, cuánto sabía sobre él y sus secretos. Nunca había conocido a alguien que pareciera tan conectado con la tierra, con el sol y con la arena que los rodeaba. Finalmente llegaron a un pequeño refugio improvisado entre las rocas. No era más que un espacio sombreado, apenas suficiente para protegerlos del sol, pero para Juan era un oasis. La mujer lo ayudó a sentarse, apoyando suavemente su brazo, y le ofreció agua. El líquido fresco y claro fue como un bálsamo para su garganta reseca y su cuerpo agotado. Cada sorbo le devolvía un poco de vida, y su corazón comenzó a calmarse, aunque la fatiga aún lo dominaba. La mujer lo observaba con atención mientras bebía, y luego habló por primera vez con voz baja y serena: «No tienes mucho tiempo».
Debes descansar y beber con cuidado. La medicina que tengo puede ayudarte, pero tu cuerpo está débil. Necesita preparación antes de recibirla. Juan apenas podía responder, pero asintió con la cabeza, sintiendo que cada palabra de ella estaba cargada de conocimiento y verdad. Había algo en su mirada que le hacía creer que realmente podía salvarlo. Mientras se recuperaba lentamente, Juan comenzó a notar otros detalles del lugar. Había hierbas secas colgadas en racimos, pequeñas piedras colocadas de manera ordenada y un fuego apagado que parecía haber sido utilizado recientemente. Todo indicaba que la mujer vivía allí, al menos parcialmente, y que conocía muy bien cómo sobrevivir en el desierto. Juan se dio cuenta de que no era solo la medicina lo que la hacía especial, sino su conocimiento profundo del entorno y de la vida en un lugar tan implacable. Intentó hablar, aunque su voz aún era débil. ¿Por qué estás aquí? ¿Vives sola en este lugar? La mujer lo miró y sonrió apenas, con un gesto que no era de burla, sino de calma. El desierto es mi hogar. Me enseña cosas que no se aprenden en ninguna ciudad ni rancho. Y hoy, encontrarte a ti, fue parte de ese aprendizaje. Juan escuchó esas palabras y sintió una mezcla de sorpresa y respeto. No era común encontrar a alguien que hablara con tanta tranquilidad y certeza, especialmente en medio de un lugar tan hostil. Ella se levantó y comenzó a preparar algo. Juan la observó con atención. Mezclaba hojas, raíces y pequeñas semillas con cuidado, como si cada gesto fuera parte de un ritual antiguo. El aroma de las hierbas llenó el aire, un olor fuerte pero reconfortante. Juan no entendía lo que hacía exactamente, pero podía percibir que cada movimiento tenía un propósito y que esa preparación era la clave para su supervivencia. Por un momento, olvidó la fatiga y se centró en la mujer y su medicina. Era como si todo el desierto desapareciera y solo quedaran ellos dos en aquel pequeño refugio. Mientras la mujer trabajaba, Juan intentó recordar cómo había llegado a ese estado. Se veía a sí mismo cruzando el desierto, confiado en su experiencia, y luego el agotamiento, el sol y la sed que casi lo vencen. Sintió miedo otra vez, miedo de lo que podría haber pasado si no la hubiera encontrado. Y al mismo tiempo, sentía una gratitud intensa, un respeto profundo por alguien que había aparecido en el momento justo, sin pedir nada a cambio, solo con el deseo de ayudar. Después de preparar la medicina, la mujer se sentó frente a él y le habló con voz suave: esto te dará fuerza. Pero debes beber despacio y confiar. No es magia, es la tierra, la lluvia, el sol, todo reunido para que tu cuerpo pueda sanar. Juan tomó el recipiente con manos temblorosas y bebió un poco. El sabor era fuerte y extraño, pero al mismo tiempo sentía como su cuerpo comenzaba a responder. Un calor suave recorrió su pecho y su estómago, y una sensación de alivio lo invadió lentamente. Por primera vez en horas, sintió que sobreviviría. La mujer no lo presionaba, simplemente estaba allí, observando cada reacción de su cuerpo. Juan sintió un respeto profundo por su paciencia y por su conocimiento. Nunca había conocido a alguien que entendiera el cuerpo humano y la naturaleza de esa manera. Cada gesto suyo parecía enseñarle algo, no solo sobre la medicina, sino sobre la vida en sí misma, sobre cómo enfrentarse al desierto y a los desafíos de la existencia. Pasaron las horas, y Juan comenzó a sentirse más fuerte. Su respiración se estabilizó, su cabeza dejó de dar vueltas y las piernas recuperaron algo de fuerza. La mujer le mostró cómo moverse con cuidado entre las rocas y la arena, cómo encontrar sombra y protegerse del sol. Cada consejo estaba impregnado de años de experiencia y observación. Juan escuchaba atentamente, consciente de que cada palabra podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras avanzaba la tarde, Juan empezó a hablar más con la mujer, aunque todavía con voz débil. Preguntó por su vida, por su historia, por cómo había aprendido tanto sobre el desierto. La mujer le respondió con historias breves, llenas de lecciones simples pero profundas, como observar las estrellas para orientarse, como leer la tierra para encontrar agua, como respetar cada planta y cada animal, porque todos tenían un propósito. Juan escuchaba,
asombrado. Nunca había pensado en el desierto de esa manera. Siempre lo había visto como un enemigo, pero ahora entendía que también era un maestro. Al caer la noche, el desierto cambió de aspecto. La temperatura bajó, el aire se volvió más fresco y los sonidos de la vida nocturna comenzaron a aparecer, insectos, aves y animales pequeños que se movían entre la arena y las rocas. Juan se sentó junto a la mujer, sintiendo una seguridad que no había sentido en todo el día. Su cuerpo seguía débil, pero la esperanza había regresado. Por primera vez desde que comenzó su travesía, pudo mirar al cielo estrellado y sentir que no estaba solo, que alguien lo había encontrado y que su vida aún tenía un hilo firme de continuidad. La mujer lo miró y sonrió suavemente. Mañana continuaremos. Debes dormir y dejar que la medicina haga su trabajo. El desierto no es enemigo, pero exige respeto y cuidado. Juan asintió, conmovido por su sabiduría y su calma. Sentía que había aprendido algo más que a sobrevivir. Había aprendido que la ayuda puede llegar de formas inesperadas, que la paciencia y el conocimiento profundo de la naturaleza pueden salvar vidas, y que a veces un encuentro puede cambiar todo. Esa noche, mientras descansaba bajo la sombra de las rocas y con la mujer cerca, Juan comprendió algo que nunca había pensado: la vida en el desierto no era solo lucha, era comprensión, respeto y conexión con la tierra y con quienes la conocen. Y aunque todavía estaba débil, sentía que había dado el primer paso hacia la recuperación, hacia regresar a su hogar y hacia entender que el desierto tenía mucho que enseñarle si estaba dispuesto a escuchar. Juan despertó con el primer rayo de sol acariciando su rostro. La noche había sido tranquila, por primera vez en muchas horas, había sentido un descanso profundo. Su cuerpo aún estaba débil, pero la sensación de alivio permanecía en él, como una chispa que comenzaba a crecer lentamente. La mujer apache ya estaba despierta, moviéndose con naturalidad entre las rocas, recogiendo hierbas y pequeños frutos que habían permanecido ocultos durante la noche. Cada movimiento suyo era seguro, calculado, como si conociera cada centímetro del desierto y supiera exactamente dónde encontrar lo necesario para la supervivencia. Ella lo observó y asintió levemente, como dando la bienvenida a un nuevo día. Juan intentó incorporarse, sintiendo que cada músculo le recordaba lo cerca que había estado de la muerte. La mujer se acercó con una sonrisa calmada y colocó delante de él un pequeño recipiente con un líquido tibio de color ámbar. «Esto es la medicina», dijo con voz suave. «No es magia. Son hierbas del desierto, raíces y agua limpia. Tu cuerpo necesita esto para despertar y fortalecerse». Juan miró el recipiente con respeto y un poco de temor. Nunca había tomado algo así, y su mente dudaba de su efectividad. Sin embargo, el agradecimiento y la confianza que sentía hacia aquella mujer eran más fuertes que cualquier miedo. Con manos temblorosas, Juan tomó el recipiente y bebió un poco. El sabor era fuerte, terroso y ligeramente amargo, pero al mismo tiempo sentía como una sensación cálida recorría su cuerpo. Cada sorbo parecía despertar lentamente su energía, revitalizando músculos entumecidos y calmando la sequedad en su garganta. La mujer lo observaba atentamente, asegurándose de que cada paso del proceso fuera cuidadoso. «Bebe despacio. Escucha a tu cuerpo», le dijo, y Juan comprendió que no se trataba solo de ingerir la medicina, sino de aprender a sentir lo que su cuerpo necesitaba. Mientras Juan bebía, la mujer comenzó a explicarle el significado de cada ingrediente. Mostró hojas secas, raíces de plantas que crecían entre la arena y algunas semillas que recolectaba de los arbustos cercanos. Le explicó que cada planta tenía un propósito: unas calmaban la fiebre, otras hidrataban, algunas ayudaban a los músculos a recuperar fuerza. Juan escuchaba con atención, fascinado. Nunca había pensado que el desierto pudiera albergar tantos secretos, tantas formas de vida que podían curar y proteger. El ganadero se dio cuenta de que había mucho más en la medicina que simplemente beber un líquido. Era un conocimiento transmitido de generación en generación, un respeto profundo por la tierra y por todo lo que crece en ella. La mujer hablaba de manera sencilla,
pero cada palabra llevaba consigo años de experiencia y observación. Juan comenzó a comprender que la medicina no era solo física, sino también espiritual, era un vínculo entre la persona y la naturaleza, una forma de aprender a vivir en armonía con el desierto. Después de un tiempo, Juan empezó a sentir cómo sus piernas recuperaban fuerza. La fatiga extrema disminuía, y la claridad en su mente regresaba poco a poco. La mujer le enseñó cómo caminar sin gastar energía innecesaria, cómo colocar los pies sobre la arena y las piedras para evitar lesiones, cómo leer las sombras y las formas del terreno para encontrar caminos más fáciles. Cada consejo parecía sencillo, pero en realidad estaba lleno de sabiduría y observación detallada de la naturaleza. Juan sentía que cada lección era un regalo, algo que no podría aprender en ningún otro lugar que no fuera el desierto mismo. A medida que avanzaba la mañana, la mujer preparó una segunda dosis de la medicina. Esta vez, la mezcla incluía un tipo de raíz que debía machacarse cuidadosamente y mezclarla con agua tibia. Juan ayudó con lo que pudo, sus manos aún débiles, pero sus movimientos más firmes que antes. La mujer lo guiaba, enseñándole a sentir la textura de cada planta, a olerlas, a reconocer su frescura. Era un aprendizaje activo, donde cada gesto tenía un propósito. Juan sentía que estaba recibiendo algo más que un remedio para su cuerpo, estaba aprendiendo a comprender y respetar la vida del desierto. Mientras bebía la segunda dosis, la mujer le explicó que el proceso de recuperación no era inmediato. Tu cuerpo ha sufrido mucho. Necesita tiempo y cuidado. La medicina ayuda, pero también debes descansar y observar. Aprende a escuchar tu respiración, tu corazón, tu energía. Así sabrás cuándo avanzar y cuándo detenerte. Juan asintió, entendiendo por fin que sobrevivir en el desierto no era cuestión de fuerza, sino de paciencia, atención y respeto por los ritmos de la naturaleza. A lo largo del día, la mujer enseñó a Juan pequeñas técnicas de supervivencia, como encontrar agua en el suelo, cómo identificar plantas comestibles, cómo reconocer los signos del viento y del sol para anticipar cambios de clima. Cada enseñanza era acompañada por historias breves de su vida y de sus ancestros, historias que mezclaban enseñanza y respeto por la tierra. Juan escuchaba con admiración, reconociendo que cada palabra y cada gesto eran una ventana a un mundo que él había ignorado toda su vida. Por momentos, Juan sentía el cansancio acumulado de días anteriores, pero la medicina y la atención de la mujer le daban fuerzas para continuar. Podía caminar sin tambalearse, podía mirar alrededor y apreciar la belleza del desierto en lugar de temerle. Aprendía a leer las dunas, a observar los movimientos de los animales y a encontrar sombra donde parecía no haber ninguna. Cada pequeña habilidad le daba confianza y esperanza, y una sensación de gratitud profunda hacia la mujer que le enseñaba. Al caer la tarde, la mujer llevó a Juan a un pequeño arroyo escondido entre las rocas. No era un río, sino una corriente de agua clara que apenas alcanzaba los tobillos, pero suficiente para refrescarse y beber. Juan se inclinó para tocar el agua, sintiendo su frescura y vitalidad. La mujer le indicó cómo beber sin desgastarse, cómo mantener su energía para los próximos días. Juan comprendió que incluso algo tan simple como beber agua en el desierto podía ser un arte si se hacía con conocimiento y cuidado. Mientras descansaban junto al arroyo, Juan sintió que algo dentro de él cambiaba. Su cuerpo estaba recuperando fuerza, pero más importante aún, su mente comenzaba a abrirse a nuevas formas de ver el mundo. Comprendió que la supervivencia no era solo cuestión de lucha y resistencia, sino de comprensión, de aprender a respetar el entorno y a confiar en quienes lo conocen. La mujer, con su presencia tranquila y segura, se había convertido en guía, maestra y salvadora en un solo gesto. El cielo se tiñó de colores cálidos mientras el sol comenzaba a descender. Juan miró alrededor, y por primera vez no sintió miedo del desierto, sino admiración. Cada roca, cada planta, cada sombra parecía tener un propósito, y él estaba empezando a comprenderlo. La mujer lo observó, sonriendo suavemente, como si supiera que él estaba empezando a entender la lección más importante: el desierto no era enemigo, sino maestro,
Y la medicina que había recibido no solo fortalecía el cuerpo, sino también el espíritu. Al regresar al pequeño refugio entre las rocas, Juan se sentó junto a la mujer y agradeció por todo lo que había hecho. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de sinceridad: no sé cómo agradecerte. Me has salvado la vida y me has enseñado cosas que nunca imaginé. La mujer lo miró con calma y respondió: no es gracias lo que busco. Solo aprende y respeta. Esa es la verdadera medicina. La vida te dará oportunidades, y si aprendes a escuchar, siempre podrás encontrar un camino. Esa noche, mientras descansaba, Juan reflexionó sobre todo lo aprendido. No solo había recuperado fuerzas gracias a la medicina, sino que había adquirido un entendimiento profundo sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Sentía gratitud y respeto hacia la mujer y hacia el desierto, comprendiendo que la vida podía ser dura, pero también llena de lecciones y sorpresas si se estaba dispuesto a aprender. Por primera vez desde que comenzó su travesía, pudo cerrar los ojos y dormir tranquilo, confiando en que mañana continuaría el camino hacia su hogar, con la fuerza de la medicina y el conocimiento que había recibido. Al despertar, Juan sintió que algo dentro de él había cambiado. Su cuerpo, aunque todavía débil, tenía fuerza suficiente para moverse con más seguridad. La noche había sido reparadora y la medicina de la mujer apache parecía surtir efecto. La luz del sol caía sobre las dunas y las rocas, creando sombras que ayudaban a orientar los pasos. Juan se levantó con cuidado, respirando hondo, y miró a la mujer que ya estaba preparando nuevamente sus hierbas y raíces. Esta vez, él no solo estaba agradecido, sino también curioso. Quería aprender más, entender cómo alguien podía sobrevivir y vivir en armonía con un lugar tan inhóspito. Ella lo observó con una mezcla de calma y firmeza, como si supiera que Juan estaba listo para recibir más enseñanzas. Hoy aprenderás a conocer la tierra, a escucharla y a entenderla, dijo con voz suave. Juan asintió, consciente de que cada palabra de ella era valiosa. Se sintió un aprendiz, no solo de medicina, sino de vida. Su mente, que había estado nublada por el agotamiento y el miedo, ahora estaba abierta, ávida de conocer todo lo que la mujer pudiera enseñarle. La primera lección fue sobre el suelo del desierto. Ella le enseñó a identificar los diferentes tipos de arena y tierra, a reconocer los lugares donde el agua podía estar escondida bajo la superficie y a notar los signos de humedad en plantas y piedras. Juan se inclinó, tocó la arena con las manos, observó con atención las raíces de los arbustos y aprendió a diferenciar lo que podía ser útil de lo que no. Cada pequeño detalle era una lección de supervivencia, y Juan comenzó a sentir que el desierto dejaba de ser un enemigo para convertirse en un maestro silencioso. Después, la mujer le enseñó a leer el cielo y el viento. Señaló las nubes, los colores del amanecer y del atardecer, y le explicó cómo cada cambio podía anunciar lluvias, tormentas o días más calurosos. Juan escuchaba con asombro y respeto. Nunca había pensado que el cielo pudiera contar historias tan importantes para la vida diaria. Cada gesto de la mujer, cada palabra, era una forma de conectarse con la naturaleza, de aprender a respetarla y aprovechar su sabiduría. Mientras avanzaba el día, la mujer mostró a Juan cómo cuidar del cuerpo en medio del desierto. Enseñó cómo beber agua en pequeñas cantidades para que durara más tiempo, cómo cubrir la piel del sol intenso con ropa adecuada y cómo descansar en los momentos de calor para evitar el agotamiento. Juan se dio cuenta de que antes había subestimado los peligros del desierto y que ahora, con cada enseñanza, estaba aprendiendo a vivir, no solo a sobrevivir. Cada instrucción era un puente entre la vida y la muerte, un conocimiento que él jamás habría adquirido por sí solo. En un momento, la mujer lo llevó a un pequeño oasis escondido, donde algunas plantas y arbustos crecían más verdes y el agua era más clara. Juan bebió y sintió la frescura recorrer su cuerpo. Allí, entre las sombras y el murmullo del agua, comenzó a comprender algo que nunca había pensado: la vida en el desierto no era solo lucha, sino también observación, respeto y paciencia. Cada planta, cada animal, cada piedra tenía un propósito y un mensaje para quien supiera escucharlo.
Juan miraba todo con ojos nuevos, entendiendo que había mucho más por aprender de lo que imaginaba. La mujer le enseñó también sobre los animales. Le explicó cuáles eran peligrosos, cuáles podían ser amigos si se trataba con cuidado y cuáles eran señales de que había agua cerca. Juan escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle. Observaba a los pequeños insectos moverse sobre la arena, a las aves que surcaban el cielo, y comprendía que todo estaba conectado. Cada criatura tenía un rol y cada movimiento podía ser una pista para sobrevivir. Juan sentía que su respeto por la vida crecía con cada lección. A medida que el sol comenzaba a descender, la mujer le enseñó a preparar una comida ligera usando raíces y frutos del desierto. Juan ayudó en todo lo que pudo, y aunque estaba débil, sus manos trabajaban con más seguridad que antes. Mientras comían, la mujer le habló sobre la paciencia y la observación. No todo es inmediato. La vida te dará lo que necesites, pero debes aprender a esperar y a entender lo que te rodea. Juan reflexionó sobre sus días anteriores en el desierto y comprendió que había actuado con impaciencia y orgullo, subestimando la fuerza de la naturaleza. Ahora entendía que la sabiduría era más importante que la fuerza bruta. La tarde avanzó y Juan se sintió cada vez más fuerte. Su cuerpo respondía mejor, su mente estaba más clara y su corazón más tranquilo. La mujer lo guiaba con paciencia, enseñándole a caminar entre las dunas, a elegir los caminos más seguros y a reconocer los lugares donde la sombra sería su aliada. Juan se dio cuenta de que había aprendido algo valioso. La fuerza no solo venía de los músculos, sino también del conocimiento y del respeto por el entorno. Cada paso que daba era consciente, medido, y sentía que el desierto ya no era una amenaza sino un maestro silencioso. Al caer la noche, la mujer encendió un pequeño fuego y le enseñó cómo protegerse del frío, que podía ser tan intenso como el calor del día. Juan se sentó junto a ella, sintiendo el calor del fuego y la seguridad de su compañía. Mientras las llamas danzaban, la mujer compartió historias de su vida y de su gente, historias llenas de lecciones sobre respeto, paciencia y conexión con la naturaleza. Juan escuchaba con atención, comprendiendo que cada historia llevaba un mensaje más profundo que simplemente contar hechos. Era una forma de transmitir conocimiento, de enseñar sin imponer, y él absorbía cada palabra con gratitud. Juan se dio cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. No solo su cuerpo se fortalecía, sino también su forma de pensar. Comenzaba a ver la vida de manera diferente, entendiendo que cada dificultad era una oportunidad para aprender, y que cada persona y criatura en el desierto tenía algo que enseñar. La mujer no solo lo estaba salvando físicamente, sino también espiritualmente, enseñándole a respetar, observar y vivir en armonía con todo lo que lo rodeaba. La noche avanzaba y las estrellas aparecían en el cielo. Juan miró hacia arriba, sintiendo una conexión nueva con el universo y con el desierto que lo rodeaba. La mujer lo observó y dijo suavemente: cada estrella, cada planta, cada brisa tiene un mensaje. Aprende a escuchar, y siempre encontrarás tu camino. Juan sonrió, sintiendo que comprendía lo que decía. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que cada enseñanza era un tesoro que llevaría consigo, no solo para sobrevivir en el desierto, sino para vivir con mayor conciencia y respeto. Mientras se preparaban para descansar, Juan reflexionó sobre lo aprendido durante el día. Comprendió que la ayuda de la mujer había sido más que física, había sido una guía, una forma de mostrarle cómo enfrentarse a la vida con paciencia, respeto y conocimiento. Cada lección era valiosa y él se comprometió a recordar todo lo que había aprendido. Por primera vez, el desierto no parecía peligroso ni cruel. Parecía lleno de vida, de enseñanzas y de posibilidades, y él se sentía parte de ese mundo que antes había ignorado. Al cerrar los ojos, Juan sintió que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el desierto le presentara. Su cuerpo había recuperado fuerza, su mente claridad, y su espíritu una nueva confianza.
Sabía que no solo había sobrevivido gracias a la medicina, sino también gracias a la enseñanza y al cuidado de la mujer apache, que había compartido con él no solo remedios, sino sabiduría, paciencia y respeto por la vida. Esa noche, el ganadero durmió tranquilo, sintiendo que el desierto ya no era un enemigo, sino un maestro que le había dado lecciones que recordarían toda su vida. Juan despertó con el primer sol de la mañana, sintiendo su cuerpo más fuerte que nunca. El cansancio de días atrás había disminuido, reemplazado por una energía renovada que le permitía moverse con seguridad. Sus piernas ya no temblaban, su respiración era profunda y tranquila, y su mente estaba clara. Miró a la mujer apache que estaba a su lado, observándolo con la calma y la certeza que había caracterizado cada gesto suyo desde que la había conocido. Hoy sería el día en que empezaría el camino de regreso a su hogar, pero ya no sería el mismo hombre que había entrado en el desierto días atrás. La mujer se levantó y comenzó a preparar la última dosis de su medicina. Juan la observaba con atención, queriendo recordar cada movimiento, cada gesto, como si pudiera llevarse consigo un pedazo de aquel conocimiento. Cada planta que ella tocaba, cada raíz que trituraba, cada mezcla que hacía, parecía tener un propósito profundo. Juan comprendió que la medicina no solo curaba el cuerpo, sino que también enseñaba a respetar y valorar la vida que lo rodeaba. Tomó la bebida con cuidado, y al sentirla recorrer su cuerpo, una sensación de vitalidad y fuerza lo envolvió. Antes de partir, la mujer le habló con voz suave: recuerda lo que has aprendido aquí. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con atención, respeto y paciencia. La vida te presentará desafíos, y cada uno tendrá su enseñanza. Juan asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Todo lo que había experimentado, desde la fatiga extrema hasta la recuperación con la medicina, había sido una lección de humildad y aprendizaje. Su respeto por la naturaleza, por la sabiduría ancestral y por la vida misma se había transformado profundamente. Comenzaron a caminar juntos, siguiendo un sendero que la mujer conocía bien. Cada paso de Juan estaba lleno de conciencia, observaba la tierra, la sombra de las rocas y las señales del viento, aplicando todo lo que había aprendido. Se sentía fuerte, pero también respetuoso de cada movimiento, comprendiendo que la prisa y la arrogancia podrían ser peligrosas en un entorno tan exigente. El desierto, que antes parecía un enemigo implacable, ahora se mostraba como un maestro silencioso que le había enseñado a escuchar, a observar y a valorar la vida. A medida que avanzaban, Juan notaba detalles que antes había pasado por alto. Las plantas tenían colores más vivos, las sombras eran más importantes para guiar los pasos, y los animales se movían con precisión, como si supieran exactamente dónde ir. Cada elemento del desierto parecía tener un propósito, y Juan comprendía que la mujer no solo le había enseñado a sobrevivir, sino también a percibir la armonía de la vida en ese entorno hostil. Su mente se llenó de gratitud y admiración por la paciencia y el conocimiento de la mujer apache. Durante la caminata, la mujer le enseñó técnicas más avanzadas para encontrar agua y comida. Mostró cómo identificar señales en la arena, cómo usar la posición del sol y las estrellas para orientarse, y cómo anticipar cambios en el clima observando pequeños detalles en el cielo y en las plantas. Juan escuchaba y practicaba con cuidado, absorbiendo cada enseñanza. No se trataba solo de habilidades físicas, sino de aprender a pensar y a adaptarse con inteligencia, observación y respeto. Cada lección era un paso más hacia su transformación completa, no solo como sobreviviente, sino como persona consciente de la vida que lo rodeaba. Mientras avanzaban, Juan recordaba los momentos más difíciles de su travesía, la desesperación cuando la sed lo consumía, el agotamiento que lo hacía tambalear y el miedo de no encontrar ayuda. Ahora, con cada paso, sentía que había superado esos momentos, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La experiencia lo había cambiado, enseñándole a valorar la vida, la paciencia y la conexión con la naturaleza. Cada dificultad había sido una oportunidad de aprendizaje, y cada enseñanza de la mujer había sido una guía hacia la fortaleza y la sabiduría.
Al acercarse al borde del desierto, donde la tierra comenzaba a ser más fértil y las señales de vida humana se volvían visibles, Juan sintió una mezcla de alegría y nostalgia. El desierto que antes le parecía implacable ahora le parecía lleno de enseñanzas. Cada roca, cada arbusto, cada sombra tenía un significado, y él lo comprendía. La mujer lo miró y dijo suavemente, recuerda siempre que la vida no se trata solo de llegar a tu destino. Se trata de aprender en el camino, de respetar y valorar lo que encuentras. Juan asintió, sintiendo que esas palabras eran un tesoro que llevaría consigo para siempre. Finalmente, llegaron al límite del desierto donde comenzaban los caminos conocidos y la presencia de otros ranchos y personas se hacía evidente. Juan miró a su alrededor, respirando profundamente, consciente de que estaba regresando a su hogar, pero también de que ya no sería el mismo hombre que había partido. La experiencia lo había transformado, enseñándole no solo sobre la supervivencia, sino sobre la vida, la paciencia, la observación y el respeto por todo lo que lo rodea. Cada paso que daba era consciente, lleno de gratitud y aprendizaje. Al regresar a su rancho, fue recibido por sus animales, su familia y su comunidad. Juan los observó con una nueva perspectiva, ya no veía a los animales como simples recursos o compañía, sino como seres vivos conectados con el entorno, dignos de respeto y cuidado. Su familia notó el cambio en él, su mirada era más serena, su voz más calmada y sus gestos más atentos. Juan compartió con ellos las experiencias vividas en el desierto, las enseñanzas de la mujer apache y la importancia de respetar la naturaleza y aprender de ella. La historia que contaba era más que un relato de supervivencia, era una lección de vida, un mensaje de respeto y gratitud hacia todo lo que lo había sostenido. La comunidad escuchaba con atención y admiración. Muchos comprendieron que la experiencia de Juan no solo había salvado su vida, sino que también traía consigo un conocimiento valioso para todos. Aprendieron sobre las técnicas de supervivencia, sobre la medicina natural y sobre la importancia de observar y respetar el entorno. Juan compartió cada detalle, cada enseñanza, asegurándose de transmitir no solo la información práctica, sino también el espíritu de respeto y conexión que había aprendido de la mujer apache. En los días siguientes, Juan aplicó lo aprendido en su vida diaria. Cuidaba mejor de su ganado, observaba con atención los cambios del clima, utilizaba las hierbas y raíces para pequeñas enfermedades y heridas y enseñaba a su familia y amigos a valorar la naturaleza. Cada acción que realizaba estaba impregnada de la sabiduría adquirida en el desierto. Juan comprendió que la verdadera transformación no era solo física, sino también mental y espiritual, había aprendido a vivir con atención, respeto y gratitud. Aunque la mujer apache quedó atrás en el desierto, su enseñanza permaneció viva en Juan. Recordaba cada gesto, cada palabra, cada mezcla de hierbas y cada observación de la naturaleza. Sabía que nunca podría agradecerle lo suficiente, pero comprendió que el mejor homenaje era aplicar lo aprendido y transmitirlo a otros. Su vida había cambiado para siempre, y cada día que pasaba, su respeto por la naturaleza y su gratitud hacia quienes lo ayudaban crecía más y más. Con el tiempo, Juan se convirtió en un hombre reconocido en su comunidad no solo por su trabajo como ganadero, sino también por su sabiduría y respeto hacia la vida. Compartía las enseñanzas del desierto con todos, recordando que la vida podía ser dura, pero también llena de oportunidades para aprender y crecer. Cada persona que escuchaba su historia comprendía que la supervivencia era solo una parte del aprendizaje, la otra parte era la conexión con la vida, la naturaleza y quienes nos rodean. Finalmente, Juan reflexionaba cada noche, mirando el cielo estrellado, recordando la voz suave de la mujer apache, tengo la medicina y la enseñanza. Cada estrella parecía recordarle la experiencia, el camino recorrido y la transformación que había vivido. Su gratitud era profunda, no solo por la medicina que le había salvado la vida, sino por la sabiduría y la paciencia que le habían mostrado un nuevo modo de ver la vida y de vivir en armonía con el mundo que lo rodeaba. Juan comprendió que el desierto y la mujer apache le habían dado algo invaluable,
no solo la oportunidad de sobrevivir, sino la capacidad de vivir plenamente, con atención, respeto y gratitud. Cada día que pasaba, cada acción que realizaba, llevaba consigo la lección más importante: la vida es un aprendizaje constante, y la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino también en la paciencia, la observación y el respeto por todo lo que nos rodea. Desde aquel día, Juan nunca volvió a subestimar la fuerza de la naturaleza ni la sabiduría de quienes conocen sus secretos. Su historia se convirtió en ejemplo para todos, un recordatorio de que la ayuda puede llegar de lugares inesperados, que la paciencia y el respeto son armas poderosas, y que cada encuentro en la vida, por pequeño o inesperado que sea, puede transformar nuestra existencia para siempre.